Ya estamos de regreso en Iquique Televisión, elecciones presidenciales 2013, en esta segunda vuelta que ya tiene prácticamente todas las mesas escrutadas, 99.75% de las mesas escrutadas, 62.16% para Michelle Bachelet, 37.83% para Evelyn Matei. En nuestro panel ya se han incorporado el diputado Hugo Gutiérrez. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y con Cristian Zamorano, ¿cierto? Doctor en Ciencia Política, nuestro analista habitual del programa Masa Crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. ¿Por dónde partimos? Cristian, este resultado, ¿era lo que se esperaba? No, yo creo que habría que empezar con los ganadores. ¿Sí? Sí, me parece más lógico. Hugo, ¿este era el resultado que se esperaba o no? Sí, yo creo que sí. Este resultado esperado, y tan esperado era que... Milagros no habían, digamos. No era posible, ¿no? No, pero yo creo que ya la gente lo intuía. Yo creo que la carencia de incertidumbre en esta elección era total. Yo creo que hasta la misma gente de derecha que le preguntaba quién ganaba, la misma gente de derecha lo decía que sí. Así, yo creo que muy gráfico fue Carlos Larraín cuando dijo esperan perder por poquito. Que yo creo que eso fue lo más significativo de algo que ya se veía venir. Ya. Yo creo que la incertidumbre en esta elección no hubo. Yo creo que todos sabían que era muy difícil remontar el resultado de la primera vuelta de Michelle Bachelet. Era casi imposible, faltaban 3 puntos prácticamente para ganar en primera vuelta, y eso que eran 9 los contendores, es decir, 8 los contendores, 9 con ella. Entonces yo creo que acá era todo lo que pasó era previsible, yo creo que así fue. Y muy contento, yo en realidad creo que muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho. Primera vez que acá las elecciones presidenciales la ganaba la derecha en esta región, y hemos logrado después ya de mucho tiempo que la derecha pierda, y eso me tiene muy contento. Sí, en nuestra región de todas maneras fue el peor resultado, digamos, o si se pudiera decir de alguna manera, de Michelle Bachelet, ¿cierto? 36.323 votos con 56.8%, igual es un significativo, y Evelyn Matei, el mejor resultado, ¿cierto?, en todo el país con un 44.1% de los votos. Pero eso hay que tomar en consideración lo que yo te decía. Yo creo que acá, en las últimas elecciones, siempre la ganaba la derecha, sí. Hoy ya empezó a Frey le fue muy mal, digamos. El año 2009, tengo el dato acá, 15.939 votos. De hecho, Marco Enrique Ominami sacó 27.908 votos en la última elección acá, bastante más que Frey. No, por eso el contento nuestro. Yo creo que acá no podemos hablar de un peor resultado. Yo creo que este es el mejor resultado en comparación con lo que hemos tenido anteriormente. Yo creo que da cuenta de una ciudadanía distinta en la región, y eso me tiene muy satisfecho. No por casualidad me tienen elegido a mí. Yo he tenido elegido un comunista en una sociedad donde efectivamente hay una prosperidad económica, donde hay un nivel de vida que es muy superior al resto de Chile. Creo que elegir un comunista igual es complejo, creo yo. Y no obstante, la gente igual me da una amplia votación, y eso me tiene muy contento, y más aún ahora el respaldo total que le ha dado a Michelle Bachelet. Cristian, tu análisis, un primer avance, digamos. Bueno, yo no suelo trabajar los domingos, entonces no sé si voy a hablar tanto como analista. Ya. Pero simplemente como ciudadano, en tu caso voy a dar mi opinión más personal. Bueno, que un partido de extrema derecha pierda nunca es una mala noticia, para mí personalmente. Ya que he visto, nunca es una mala noticia. Jamás, nunca será una mala noticia que las fuerzas democráticas dobleguen, hagan el doble de la cifra del partido de extrema derecha. Si yo conocí en Francia, en 2002, me acuerdo que yo vi el Frente Nacional, el partido de extrema derecha, llegar a segunda vuelta, lo que fue de algún modo bastante traumático. Ver que un partido de extrema derecha sí puede estar vigente incluso en un país con trayectoria democrática como la de Francia. Entonces hoy día ver la UDI hacer la cifra y perder de manera amplia frente a Michelle Bachelet, de algún modo espero que sea un poco el canto del cisne en lo que concierne al pinochetismo, el más duro y retrógrado en este país. En ese sentido estoy bastante satisfecho, por una parte. Por otra parte, yo creo que lo más difícil empieza ahora, es decir, todos los anuncios de cambio, esas altas expectativas que se le han planteado y propuesto a la gente en general, y que se refleja en esta cifra, nos indican que la impaciencia va a ser muy alta. Y lo que temo un poco es que lo que marca un gobierno son los 100 primeros días, es decir, los 3 primeros meses. Y yo me pregunto cómo va a ser Michelle Bachelet para empezar fuerte, sabiendo que el presupuesto ya fue fijado
el gobierno anterior. Y lo segundo que me llama la atención es la abstención. La abstención es muy alta, estas cifras se acercan más a lo que vimos en las elecciones primarias institucionalizadas que a la cifra de lo que concierne a la primera vuelta. Es decir, toda la gente que votó por los independientes, los supuestos independientes, porque algunos eran manejados, no repitieron su voto. Es decir, era un discurso de ruptura que caracterizaba a esos independientes. Y yo creo que ellos no se manifestaron en este caso. Es decir, la abstención tampoco es algo de dramático que es tan fácil de analizar. Yo creo que es polifacética. Es decir, acá hay una abstención cultural. Hay gente que no va a votar. Hay gente que no fue a votar porque sabía que estaba ganado. Y hay gente que no fue a votar porque también sabía que estaba perdido. Y hay gente que no fue a votar porque no cree en el duopolio. En todo eso, hace más de la mitad de los votantes que no van a votar. Yo creo que eso igual debe llamar mucho la atención y hace parte también de la tarea para la próxima elección. Es decir, hacer que la gente se sienta más concernida por este tipo de elección, que es la elección estrella en el aparato republicano. Hugo, la abstención, ¿qué reflexión te merece? ¿Es un problema, digamos, de volver al voto obligatorio, como han planteado algunos, o es un problema más de fondo, digamos, que la ciudadanía quiere ser seducida por la política, quiere participar, quiere reencantarse y no encuentra, digamos, el cauce de participación? Bueno, primero yo le quitaría dramatismo al voto, a este no voto, digamos, a esta abstención. Creo que quitarle dramatismo porque en definitiva la falta de incertidumbre, yo creo que eso lleva mucho a no tener que sentirse compelido a tener que manifestarse. Creo que también da cuenta de una sociedad que transcurre más normalmente. Yo creo que esto de que se insinuó por parte de la derecha de legitimar el triunfo de Bachelet a través de decir que iba a haber una abstención que prácticamente iba a decir que no estamos por los cambios, yo creo que ahí sí hay un elemento para poder analizar. Yo creo que todo esto que se cree que va a haber mucha expectativa, de que hizo muchas promesas Michelle Bachelet y que justamente en virtud de esas promesas mucha gente votó por ella, yo no creo que sea tan así. Yo creo que en definitiva la gente no se sintió compelida por esas promesas. Porque si efectivamente había un compromiso tan relevante como el de Michelle Bachelet de transformar una institucionalidad pinochetista que hemos heredado hasta el día de hoy, es decir, porque nunca, como en los tiempos en que se inició esta transición democrática, porque todavía esta es una transición mientras no cambiemos la constitución de Pinochet, para mí esta es una transición que aún no termina. Yo creo que va a terminar cuando tengamos una nueva constitución política dada por el pueblo y no una constitución heredada de un dictador. Creo que esta elección, yo siento que esta elección nunca los proyectos políticos habían sido tan distintos, ¿verdad? Porque mientras Matei defendía la constitución Pinochet, el neoliberalismo, los abusos, y cometía la aberración, es decir, una estupidez tan grande cuando sale la UDI diciendo que ellos se van a poner al voto de los chilenos extranjeros, y RN sale diciendo nosotros estamos disponibles para apoyar el proyecto de ley. Es decir, a día de la elección salen diciendo que ellos están en contra del voto de los chilenos extranjeros. Es decir, la UDI se da el gusto, aporta a una elección, decir que ellos están contra el voto de los chilenos extranjeros. Y yo decía, cuando leía la noticia decía, pero estos son brutos, decía yo, ¿cómo pueden ser tan torpes a día de la elección decir que ellos están en contra de que los chilenos que están en el extranjero puedan votar? Entonces uno dice, acá hay una falta de reflexión, pero no, es un partido que en definitiva la democracia le es refractaria. Entonces yo tengo la impresión de que acá hay también hay dos proyectos distintos. Esta discusión que hoy día se nos da, tan disímil en cuanto a proyectos políticos, porque tenemos una Bachelet que dice una nueva constitución para Chile. ¿Cómo la vamos a elaborar? Hay una discusión que está pendiente ahí, sin duda. Pero ella está planteando una nueva constitución política para Chile, una verdadera reforma tributaria, una educación gratuita en 6 años, también hay que ver los tiempos, una salud de calidad. Es decir, son proyectos totalmente diversos. Yo siento que esta confrontación ideológica era la confrontación necesaria en la primera elección presidencial, en la del año 89. Ahí tenemos que haber definido lo que estábamos en contra de la dictadura de Pinochet y lo que estaban a favor de la dictadura de Pinochet. Esa discusión ideológica que lamentablemente no se dio, producto de los pactos y los acuerdos que amarraron la transición democrática, se dio 24 años después. Yo creo que hoy día estamos enfrentando una discusión político-ideológica que se debió haberse dado en los inicios de esta construcción de Estado chileno, post-dictadura, pero que se da 24 años después, tardíamente. Por eso, de alguna forma, a mucha gente la desestimuló, no entendió lo que estaba en juego. Yo creo que te están planteando una nueva constitución para Chile.
y muchos se sienten, es decir, cuando te están planteando una nueva constitución para Chile, lo que están diciendo es, discutamos entre todos los chilenos y chilenas en qué país queremos vivir. Es decir, imagínate, la oferta electoral que hace Michelle Bachelet es, todos los chilenos y chilenas, por supuesto, que estamos en el territorio de la nación y los que están fuera también del país, discutamos en qué país queremos vivir, qué instituciones políticas queremos construir. Es una oferta electoral increíble, ¿entiendes? Y que no se sientan, muchos no se sientan compelidos, prefieren, por supuesto, estar en la playa Cabancha, que por supuesto a muchos nos gustaría estar ahí, en vez de ir a sentirse compelidos a votar, para apoyar esta, pero bueno, igual se votó, igual se apoyó, igual la gente lo entendió. Pero yo no siento que de esta gente que no fue a votar tenga ese interés, tenga expectativas puestas en todos estos cambios, porque si hubiesen tenido esa expectativa puesta en los grandes cambios, hubiesen ido a votar y no fueron a votar. Entonces yo creo que ahí hay un matiz que hay que entrar a revisar. Y en cuanto a la votación, al voto voluntario, yo soy de las personas que cree que mientras menos se obliga a la gente a hacer algo, yo creo que más creas tú una cultura, la cultura correcta. Yo creo que si hoy día, y hay muchos que han dicho, volvamos al voto obligatorio. Yo sí conversaba con Fulvio, veníamos conversando en una marcha improvisada que hicimos en dirección a la Plaza Prat, y me decía, yo estoy por el voto obligatorio, volvamos al voto obligatorio. Yo decía, yo no estoy por el voto obligatorio. Yo quiero insistir de que la gente libremente vaya a votar. No lo obliguemos, es decir, la cultura de la obligación, la cultura del castigo, a mí ya no me gusta. Es decir, tener que sancionar a alguien porque no vaya a votar, eso ya a mí no me gusta. Yo creo que mejor tenemos que jugar el desafío de partido político, de estimular, de incentivar a la gente a votar, pero no de llevarlo arrastrando a la fuerza, porque si no vas a votar te castigo. Eso a mí particularmente ya no me convence. La nueva constitución, Cristian, con asamblea constituyente, ¿cómo la ves y qué tan importante va a ser esa discusión de acuerdo al análisis que hacía el diputado Gutiérrez? Bueno, yo creo que antes que llegue ese tema, que igual va a llegar a un momento dado, la primera pregunta que se plantea después de esta victoria es saber si unos comunistas van a regresar o no al gobierno, si habrá o no un ministro comunista. Yo creo que esa es la primera problemática que se le va a plantear a Michelle Bachelet, porque si hablamos de ciclo, si hablamos del fin, de otra manera de enfocar lo que sucedió a partir de 73, el regreso de un comunista en un ministerio, y mejor aún clave, es algo que va a llamar mucho la atención. Es decir, y yo creo que hay gente en la derecha que está a la expectativa de eso, a saber. Ahora, que un comunista llega a la moneda, tiene la misma significación de un punto de vista político que un UDI llega a la moneda. Es decir, de cada lado del panorama político podemos decir que están en el extremo. Bien que yo nunca compararé la extrema derecha con la extrema izquierda. Yo creo que la extrema derecha para mí tiene otro origen ideológico, mucho más nocivo. Pero eso yo creo que es la primera pregunta que se plantea. Luego, como digo, las expectativas son muy altas y lo que está pidiendo acá, escuchaba incluso antes de llegar, escuchaba a las diferentes personas un recambio, lo que Chile está esperando, que hay que modernizar el siglo XXI y todo eso. Y yo creo que acá hay muchas cosas que me llaman la atención porque queremos unos cambios con casi las mismas personas. Yo no veo, Michelle Bachelet nos ha presentado, bien que haya cambiado de nombre la nueva mayoría, integrando la fuerza del Partido Comunista, un nuevo personario político. Yo no lo he visto. Es decir, para tener un refresco, un refresh, como dicen los norteamericanos, deben haber nuevas personas. Yo me pregunto dónde la va a sacar Michelle Bachelet, porque yo no la he visto durante la campaña. Y también, por otra parte, aparte del Partido Comunista, que es un caso aparte, después del regreso a la democracia, los partidos políticos se mostraron muy funcionalistas. Es decir, no se apoyaron sobre lo ideológico, no sabías muy bien qué realmente lo sostenía de un punto de vista doctrinario. O sea, eran asociaciones para encontrar empleo, pero básicamente el Partido Socialista, si tú le ofreces un tema, le pones un tema al Partido Socialista, ¿tú sabes qué postura va a tener obligatoriamente? No es tan fácil, porque no hay un respaldo doctrinario. Y yo creo que hoy día se pide eso, algo de programático para lo que viene. Y yo creo que eso lo faltó. El Partido Comunista lo tiene, la UDI lo tiene. Entre ese abanico yo veo muy poco, es decir, tenemos un partido, como lo dijo el diputado, después del regreso a la democracia, nunca se planteó cómo vamos a reformar nuestra sociedad post la dictadura. ¿Por qué? Porque básicamente adentro había un partido que a un momento dado, que se ocupó de la transición, era un partido que en 73 fue golpista. Entonces el tema quizás no le convenía de plantearlo en esos términos. Y hoy en día, en el interior de ese partido, hay gente que no quiere cambio de la Constitución, sabiendo que en los años 80, la figura emblemática de su partido, que era Frei Montalva, pidió a votar no contra la Constitución de Pinochet. Entonces, tener en una misma coalición la DC y el Partido Comunista, yo creo que eso momento también
es una crónica ¿cómo decir? De una pelea anunciada. Es decir, a propósito de ese tema, sí, de ese análisis que tú haces, Cristian, uno de los, entre comillas, cucos, digamos, ¿cierto?, que la derecha puso en esta elección es la convivencia y la participación del Partido Comunista con la democracia cristiana. ¿Cómo lo ves tú, Hugo, ya con los resultados, ¿cierto?, aquí en la mesa, y un poco lo que decía Cristian, teniendo a lo mejor que formar gobierno o teniendo la disyuntiva de participar o no, si es que son llamados, ¿cierto?, a algún ministerio, algún servicio, es lo más probable, digamos, ¿cierto?, que algunas direcciones de algunos servicios o incluso algunos ministerios sean encabezados por militantes del Partido Comunista? Bueno, primero descartar de que la gente se haya movilizado o se haya motivado porque haya existido un discurso, principalmente la UDI, que generaba este miedo en la ciudadanía de que la unidad, la unión entre la democracia cristiana y comunista podía generar un hecatombe, un apocalipsis, un choque de satélites. Bueno, nada de eso la gente lo tomó en cuenta. Y de hecho la encuesta que disponemos, cada día el fenómeno anticomunista es menos tomado en consideración por la gente. Hoy día la gente ya ese discurso anticomunista ya lo rechaza, ya no es un discurso que le llegue, que lo haga tomar decisiones. De hecho, yo creo que soy en Tarapacá un buen ejemplo de que ese discurso anticomunista no es tan cierto ni tan real. Sobre todo, mira, donde vine a instalar, en una región donde efectivamente acá a la derecha sacaba una gran votación. Yo creo que eso primero hay que descartarlo. Yo creo que ya el anticomunismo odioso que trató la UDI de insertar, eso no va a existir. Segundo, yo creo que lo que hay que tener presente es que los comunistas nunca quisimos ser parte de Concertación. Y yo creo que la ciudadanía tiene que tenerlo presente. Yo creo que es un elemento importante, porque si hoy día dimos el paso hacia una nueva convergencia que tiene un nuevo nombre, que se llama Nueva Mayoría, donde no solamente estamos los comunistas, también está la izquierda cristiana, y también está el MAS de Navarro. Sí. Es decir, hay otros partidos que también son incidentes y hay que reconocer que tiene incidencia. Alejandro Navarro sacó una votación espectacular en Concepción, es decir, le ganó a un prohombre de la llamada Concertación, como era Camilo Escalona, lo dobló prácticamente en Concepción. Es decir, él es una fuerza política relevante en el sur y tiene incidencia en varias alcaldías también en alguna parte del norte de Chile. Entonces, no es un partido insignificante este partido. Y yo creo que en algunas partes también el PRI ha mostrado cierta simpatía por Nueva Mayoría. Entonces, yo creo que este conglomerado es mucho más allá de lo que había antes. Es decir, antes había una Concertación, que habían 4 partidos, que ellos prácticamente habían hecho un diseño institucional de políticas públicas. Hoy día eso está cambiando. Y yo creo que lo más relevante hoy día es que hemos sido capaces, tanto la democracia cristiana como nosotros comunistas, de concordar en un programa. Y nosotros lo que vamos a defender va a ser ese programa. Un programa que lidera Michelle Bachelet, con quien nosotros vamos a hacer el día de mañana, si resolvemos estar con el gobierno con ella, vamos a ser plenamente leales. Y vamos a defender ese programa, porque eso nos interesa de sobremanera una nueva constitución política para Chile. Es decir, si algo me seduce esta oferta hecha por Michelle Bachelet, es la posibilidad de que discutamos. Y lo he dicho yo en todas partes, que discutamos, no solamente, por supuesto, gente de izquierda, porque acá pareciera que la nueva constitución es un anhelo propio o solo para la gente de izquierda. La constitución política tiene que ser un encuentro de todos los chilenos, y todos los chilenos significa chilenos de izquierda, centro, derecha, de todos lados. ¿La Asamblea Constituyente es un buen mecanismo, crees tú? Bueno, nosotros lo que se ha dicho en el programa, que nosotros queremos una discusión participativa, democrática e institucional. Eso es lo que está en el programa de Michelle Bachelet. Y nosotros entendemos que lo más participativo, lo más democrático, sin duda es una Asamblea Constituyente. También queremos que sea institucional. Entonces, ¿qué queremos? Que esa fórmula sea refrendada por el Parlamento chileno, que dé posibilidad de que haya una Asamblea Constituyente en que podamos discutir entre todo y todas el nuevo país que queremos. Eso yo creo que es una posibilidad real, concreta, que está a puerta, siempre y cuando la gente de derecha también entienda de que en esta casa, que se llama Chile, habitamos todos, y no solamente habitamos la izquierda. Pareciera que este es un monopolio, la nueva Constitución es un monopolio de la gente de izquierda, y no es así. La nueva Constitución democrática, que debemos cobijarnos todos, también es para la derecha. Si a la derecha también le hace bien esto, no solamente le hace bien a la izquierda, que la ha tenido como especiera, que es su gran demanda, pero no, esta demanda también tiene que ser de Osandón, tiene que ser de Alaman, tiene que ser de todo. Y todos podemos contribuir a hacer una constitución más democrática,
para tener el país que todos deseamos convivir, un país más sano, más normal, y eso es lo que estamos construyendo. Sí. Cristian, cuando uno escuchaba a Michelle Bachelet, cada vez que le preguntaban por el tema de la Asamblea Constituyente, ella señalaba cierto participativa, en fin, una serie de características que debía tener, y uno se imaginaba un poco lo que acaba de decir el diputado Gutiérrez, de alguna manera esta discusión amplia que después es validada, digamos, por el Parlamento, no sé si lo entendí bien, que podría ser una opción, digamos. ¿Tú piensas que en definitiva va a ocurrir eso o va la derecha ahí se va a oponer, digamos, a que haya efectivamente una participación de la ciudadanía, ¿cierto? A través de, me imagino, delegados, no sé todavía cuál será el sistema, pero donde la gente sienta que efectivamente se está siendo tomada en cuenta, que sus opiniones son importantes y que en definitiva, como en toda democracia, ¿cierto?, en algún minuto se van a validar, en este caso en el Parlamento. Bueno, si tú partes del postulado de la gente que participó en esta elección, ves que más del 50% de la gente no se siente concernida por la elección principal del aparato democrático. No veo cómo vamos a crear, cómo esa gente va a lograr dimensionar la importancia que es de crear una asamblea constituyente, de participar en ese proceso. Yo creo que acá la asamblea constituyente es un ideal, es la mejor manera de establecer la carta política de nuestro país. Es decir, no hay que olvidar que el problema que hay con esta Constitución es que una Constitución es un texto político, que lo quieras o no, tiene un contexto histórico y adentro tiene claros eje político. En este caso, esta Carta Constitucional, esta Carta Magna, fue realizada por gente del mismo partido, con una sola visión, y no discutieron con nadie más, sino con gente que está de acuerdo con ello, lo que limita bastante el debate. Entonces, es decir, si supuestamente salvaron la patria, tomamos que en el máximo 50% lo respaldaba. Es decir, esta es la Carta Magna del 50%, los preceptos que están adentro son 50% de gente que está de acuerdo con esos preceptos. Simplemente no puede ser así. Y yo creo que sí, el ideal, hablemos de en qué Carta Magna queremos vivir, pero para eso yo creo que se necesita un nivel educacional demasiado alto para que vaya de la mano con un nivel cívico y para que estemos conscientes del proceso que estamos viviendo. Ahora, entonces, para que la discusión esté a la altura, digamos, de lo que se está... Absolutamente, si es un texto político la Constitución, el momento que se debe elegir para discutir esta también es una decisión política, y eso le pertenece al gobierno que ganó. Yo creo que en un corto plazo es difícil. Yo creo que una de las transformaciones más importantes que debe vivir este país es la educación, porque si tú miras desde el regreso de la democracia, desde los 90, pasaron 20 años, hay un nivel, me da la impresión que quiso mantenerse un cierto nivel de ignorancia. Y lo que me va a contrasentido de lo que se reclama el Partido Progresista. Y justamente la entrada del Partido Comunista, que yo creo que igual el Partido Comunista, yo no creo que el discurso anticomunista haya bajado, yo creo que igual está todavía muy presente en la sociedad chilena, y que la UDI lo mantiene, incluso algunos personajes de RN. Basta escuchar al presidente de RN, Carlos Larraín, como habla de los comunistas. Yo creo que ese cuco blanco que representa el comunismo todavía está muy presente en la tradición política chilena. Y yo creo que eso tiene por consecuencia de sobredimensionar un poco el actuar del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista se hizo eco de un cierto reclamo social, los reclamos sociales, pero no creo que fue tanto el protagonista. Yo creo que todavía están ahí los reclamos sociales. El Partido Comunista no puede ir a contrasentido de lo que reclama el pueblo. Históricamente nunca lo hizo. Es decir, quiero recordar, cuando participó en el gobierno de Videla, en los años 30, el Partido Comunista, porque apoyó una huelga del carbón en el sur de Chile, salió del gobierno. Y los radicales no soportaron que, siendo parte del gobierno, podían sostener una huelga que iba en contra del gobierno. Si el Partido Comunista tiene como tradición siempre seguir la corriente popular, y es normal, y su función nace de ahí. Pero yo creo que está sobredimensionado, sin querer faltarle respeto al diputado. Tomemos su caso. Acá, sin Jorge Soria, que fue comunista, después RN, después no sé muy bien lo que fue, difícilmente hubiese salido. El Partido Comunista, yo creo que acá, en esta región, no es más de 5 o 6%. No llegamos a la altura que logra en las elecciones legislativas. Pero igual, lo que representa el Partido Comunista es realmente, pensando lo que lucharon sin ningún debate posible bajo la dictadura, son de ellos, y a partir de ahí, ellos son los garantes de que la concertación o la nueva mayoría va a tener una política de izquierda. Pero simplemente un garante, con un respaldo electoral que yo creo que está sobredimensionado. Eso es lo que hay que decir. Entonces yo creo que la dificultad siempre está ahí. Acá se va a dar, adentro de la concertación o de la nueva mayoría, hay muchas corrientes. Y yo creo que lo que falta es es como cuando Nelson Mandela, ya que murió hace poco, que también no hay que olvidar, me da mucha risa ver gente de la UDI llorar la muerte de Nelson Mandela, siendo que Nelson Mandela a la base era comunista y que el gobierno de Pinochet ayudó a África del Sur a la época de que Nelson Mandela estaba en la cárcel. Debe haber un proyecto de unión sagrada,
porque yo creo que las problemáticas que se plantean al país son urgentes. Y yo creo que eso, hoy en día, en la situación que está Michelle Bachelet, es una situación privilegiada, empezando porque tiene una mayoría en el Congreso. Yo creo que la derecha nunca fue tan débil en este país como hoy en día. Y yo creo que hoy día tiene que ir a buscar los acuerdos, porque es ahora o nunca para hacer los cambios de fondo de esta sociedad, para llevar en un momento dado a la Asamblea Constituyente el nuevo pacto social que requiere este país. Bueno, Cristian, queremos agradecerte, ¿cierto?, que nos haya acompañado en este panel. Diputado Hugo Gutiérrez, también muchas gracias por habernos acompañado, ¿cierto?, en este minuto importante para nuestro país. Señalarle a nuestros televidentes que ya prácticamente el 100% de las mesas están escrutadas, ¿cierto?, y está claro, digamos. ¿Cuánto fue? 62.15% Michelle Bachelet y 37.84% para Evelyn Matei. 5.690.000 votos. ¿Ah? Prácticamente 1 millón menos que en lo que se esperaba. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa y ya estamos de regreso. Elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión.